Tan situaciones difíciles en la vida, con cada uno de nosotros, la primera expresión que hacemos es: Señor, ¿por qué a mí? Habiendo tantos malos, ¿por qué conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos resulta tan difícil dejar a un lado el deseo de conocer la razón de nuestro sufrimiento? ¿Por qué es que tenemos que conocer esa razón? ¿Por qué sufrimos? Queremos conocer inmediatamente. ¿Será que ese deseo es una evidencia de nuestra falta de fe en Dios? Muchas veces, hermanos, pasamos por situaciones difíciles en la vida. La enfermedad, el dolor, la angustia. Pero ¿sabe una cosa? Queremos tirar la toalla inmediatamente. Y no nos fijamos en ese Dios eterno que está atento a nuestra necesidad. ¿Sabe una cosa? Las dificultades, las pruebas y sufrimientos nos hacen reaccionar de una manera diferente muchas veces. Póngase a pensar. ¿Cuántas veces usted ha reaccionado en esa forma? Señor, ¿por qué a mí? Algunas personas se enojan con Dios. Y créanme que a mí me ha pasado en una oportunidad en mi vida. Cuando no era creyente y murió mi padre. Yo le dije: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué te lo llevaste? No entendí esa razón. Pero Dios es bueno, que en medio del dolor nos puede dar la satisfacción de su presencia. ¿Y sabe cuándo yo pude entender esto? Cuando un día vine a los pies de Cristo y el Señor me presentó la otra oportunidad en que mi madre se fuera a su presencia. Ya no le dije: Señor, ¿por qué a mí? Simplemente: Padre, que se haga tu voluntad, pero dame la paz que tú dices que debo de vivir con gozo todo el tiempo. Una de las reacciones más comunes es tratar de comprender este asunto. ¿Será acaso que Dios hace de la vista sorda o que Dios tiene un corazón duro? Muchas veces nos preguntamos, amados hermanos, ¿qué propósito tiene esto? ¿Por qué esto me ha sucedido a mí? ¿Por qué le sucede esto a mis hijos? ¿Por qué le sucede esto a mi hermano? ¿Por qué le sucede a un tío querido? Hacemos estas preguntas y no encontramos a veces respuesta. Por ejemplo, dice que el presidente Franklin Roosevelt, en un momento de su vida, perdió a su esposa. Y la reacción de él fue también hacer esta pregunta: ¿por qué a mí? Y curiosamente muere la señora cuando nacía su hija, que le puso el mismo nombre de Alicia. El hombre reaccionó de una manera tal que ese nombre no debía de pronunciarse más en casa. Así que a la hija había que cambiarle de nombre para que no se le diga, y solamente le puso el nombre compañera, que sería compañera. Pasan los años y se hace una fiesta para compañera. Cumplía los 15 años. Pero al padre siempre le venía esta época de dolor, de angustia, y a preguntarse: Señor, ¿pero por qué a mí? Tengo que estar solo. Y no encontraba respuesta a esta necesidad. Hermanos, muchas veces también nosotros queremos enterrar sentimientos que no nos ayudan nada, como este personaje, como este señor, que quiso olvidar que no se pronunciara ese nombre. Pero Dios está en control de todo. Igual el corazón del profeta Jeremías estaba destrozado, recuerden ustedes, por la desobediencia de Israel. Y dice que él siempre oraba, siempre recordaba la destrucción de Jerusalén. Y usted lo puede leer eso en Lamentaciones 1. Sin embargo, él había aprendido a lamentarse, pero dentro del contexto de que le diese gloria a ese Dios eterno. Y no hacer la pregunta: ¿por qué a mí? Él dijo que las misericordias del Señor jamás terminan, nunca terminan, que nunca fallan. Sus bondades son nuevas cada mañana, y termina diciendo: bendito sea Dios, grande es tu misericordia en medio del dolor, en medio de la angustia. Entonces mi pregunta es: ¿de qué manera debemos de reaccionar
cuando no entendemos ¿por qué a mí? Nosotros por naturaleza somos débiles. Sin embargo, hermanos, lo más importante no es comprender la razón, sino aprender a ver las pruebas desde la perspectiva que el Señor nos los presenta, el Señor nos los pone, y reaccionar también entonces de acuerdo a lo que dice su palabra. Acá está encerrada la necesidad a mi corazón, a mis sentimientos, a mis emociones, en su palabra. En la lectura que hoy se ha leído en primera de Pedro 5 al 10, y lo voy a volver a leer, mire lo que dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y nos anima en medio de todo. Sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistirle firmemente en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, dice, en medio de ese dolor, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Bendito Dios. En esta hora, Señor, te pido perdón de todos mis pecados. Permite, Señor, que cuando pasemos por aflicciones, por pruebas, podamos levantar los ojos a ti. Tú eres bueno, Señor, y conoces hasta dónde nosotros podemos resistir. Tu palabra nos dice, Señor, que en medio de todo nos afirmas, nos fortaleces y nos estableces. A ti, pues, Padre, en medio del dolor, sea el dominio por los siglos de los siglos, porque eres nuestro Padre eterno. Hermanos, vemos en esta pequeña porción que Pedro efectivamente nos exhorta primeramente ante ese sufrimiento, en vez de preguntar ¿por qué a mí?, a ser humildes. En medio del dolor, a ser humildes ante la poderosa mano de Dios que está con nosotros. Nos dice que debemos depositar nuestra ansiedad. ¿Dónde? ¿Dónde debo depositar mi angustia? Debo depositarlo en Él, para poder resistir ese día malo, que muchas veces dice que el diablo quiere que yo tire la toalla y busque la mirada en los problemas, pero no en ese Dios eterno que está con nosotros todo el tiempo. Sin embargo, yo estaba viendo una ilustración y doy gracias a Dios por este siervo, el doctor Charles Stanley, que es un hombre que a través de su predicación edifica mi vida, edifica mi alma. Él dice lo siguiente: la clave para sobrevivir en tiempos difíciles. Primero habla que Moisés soportó tiempos difíciles, y nosotros lo sabemos a través de las Escrituras cuáles fueron esos tiempos difíciles en esos 40 años que estuvo en la Universidad del Desierto aprendiendo a depender de Dios. Y dice que los que hay que recordar es que los tiempos difíciles son, ¿qué cosa? Tiempos inevitables. Nadie puede evitar una desgracia, son tiempos inevitables. El hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Lo coge de Job 5:7. Entonces dice, le experimentamos tiempos difíciles, tendremos presiones económicas tal vez, problemas familiares de salud, dificultades laborales, oposición misma dentro de la iglesia. Y él da una serie de listas. Por tanto, es esencial que aprendamos a reaccionar de la manera que Dios desea y no preguntar ¿por qué a mí? Y este doctor hace mucho tipo de preguntas. Y dice, tenemos tiempos capaces de destruirnos o de hacernos crecer.
Y los tiempos difíciles hace eso. O nos destruyen o nos hacen crecer. O tiramos la esponja o miramos a Jesús. Hermanos, entonces vemos acá cómo respondemos cada vez que sufrimos al dolor. ¿Hay alguna manera de responder ante la decepción, ante la aflicción, ante la enfermedad? Uno, dice, mira las pruebas como un método que Dios usa para llamar nuestra atención. Es difícil, pero no imposible. Mira las pruebas. Esa debería de ser entonces nuestra primera reacción, o ese primer pensamiento cuando alguna vez viene una prueba a su vida. Esa debería ser la respuesta. Mira a las pruebas, aun cuando estemos con dolor, que Dios está en control. Dios está aplicando un método para que aprendamos a depender de Él. En ocasiones, amados hermanos, Dios tiene que usar el sufrimiento para que podamos poner nuestra mirada en Él. ¿Cree usted en eso? Duele, cuesta, pero eso es una gran verdad. Pues a veces nos olvidamos del lugar que debe ocupar Dios en nuestras vidas. Y nosotros nos olvidamos, ¿eh? Y Él está llamando la atención diciéndote, mira en el lugar que tú debes de estar y no te preocupes en medio de esta aflicción que pasas. Cuando no comprendas lo que ha sucedido, recuerda estas verdades bíblicas, hermano. En primer lugar, busca comprender que la perspectiva de Dios es completa para tu vida. Es completa, pues conoce Él el pasado, el presente y el futuro. Muchas veces nosotros cuando estamos en el ojo de la tormenta, estamos viviendo el momento, la situación, pero nos olvidamos de que ese Dios tiene el control de todo. ¿Por qué? Lamentablemente porque nuestra perspectiva es limitada. Vemos hasta donde podemos ver. Y eso es lo que nos dificulta tener una actitud correcta cuando enfrentamos situaciones difíciles a nuestra vida. Somos limitados. Y eso nos hace ver a nosotros desde otro punto de vista. Pero sin embargo, con Dios los problemas es como que tuviéramos un catalejo. Y pudiéramos sintonizar de una manera tal que las cosas de lejos lo viésemos cerca. Ese es el Dios eterno que tenemos. En segundo lugar, debemos recordar que el Señor, en medio de todo, Él es justo. Él es amoroso. Él es misericordioso y Él es bondadoso. ¿Cree usted? Entonces, ¿por qué hacerme esa pregunta? ¿Por qué a mí, Señor, me suceden estas cosas? Todo lo que Él permite que llegue a nuestra vida ha sido motivado con las características de su amor. Aun cuando no entendemos, está dentro de su amor, porque Dios es bueno. Tercero, tenemos que reconocer que los caminos y los pensamientos de Dios no son nuestros caminos ni nuestros pensamientos. Entonces vale la pena hacerle la pregunta cuando paso por situaciones, ¿por qué a mí? Cuando su palabra nos dice que sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Hermanos, hay algunos aspectos que no entendemos, pero esto dice que van más allá de nuestra comprensión. Y nosotros tenemos que permitir que el Señor tome el control, aunque no comprendamos nunca el porqué de las cosas. Bendito sea Dios, que nosotros podemos confiar en medio del dolor en sus promesas que nos ha dado en su palabra. Ya que en Lamentaciones, en el capítulo 3, 23, 24, dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Grábesela esa, cuando pase por situaciones difíciles. Pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Nunca fallan, amados hermanos, aun cuando usted no lo entienda y usted se esté preguntando ¿por qué a mí, Señor, me está pasando estas cosas? El segundo punto que tenemos acá es cuando pasamos por aflicciones. El Señor usa, dice, las dificultades, ¿para qué? Para que aprendamos a depender de Él y Él fortalece nuestra fe.
¿Sí? La voluntad del Señor es que siempre dependamos de Él. Pero humanamente nosotros hacemos las cosas al revés. Queremos que sucedan como nosotros queremos. Controlar el problema, controlar la angustia, hacer tal cosa, hacer otro. Nos ha pasado. Pero el Señor nos dice, no, déjalo esto en mis manos. Sin embargo, cuando pasamos por días de turbulencia y pasamos por situaciones que no podemos enfrentar o cambiar, ¿qué debemos de hacer? Reconocer lo mucho que necesitamos del Señor. Cuando pase usted por esa prueba, doble sus rodillas, póstrese y ore si es posible y dígale, Señor, yo necesito mucho de ti. Ahora más que nunca necesito de ti, Padre bendito, ayúdame. Acordarme de ese momento, hermanos. Mientras enfrentamos pruebas, es bueno recordar que la bondad, que el amor, la misericordia de Dios está siempre con nosotros. Y dice, desde la mañana, todo el día, todo momento, siempre, porque grande es su misericordia, grande es su fidelidad. Tenemos respuestas acá a las situaciones que muchas veces pasamos en medio del dolor y de la angustia. Y gracias a Dios, hermanos, que tenemos también la armadura espiritual que debemos de vestirnos cada vez que pasamos días terribles para poder resistir los ataques del enemigo. Lo dice bien claro en Efesios 6, del 10 al 17, que tenemos la armadura para poder resistir esos tiempos difíciles. Busquemos la respuesta a esa necesidad en la palabra de Dios. Amados hermanos, Dios desea que comprendamos nosotros cada dificultad. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos cada dificultad, dice que es una oportunidad para que usted y yo podamos crecer espiritualmente y podamos fortalecer nuestra fe en medio de la prueba. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros le decimos a Dios, ¿por qué a mí? Créame que Dios no tiene ninguna obligación de responder nuestras preguntas y nuestras dudas del por qué. Él no tiene. Bien claro, su palabra nos dice que sus caminos son sus caminos, que sus pensamientos son sus pensamientos, no los nuestros. ¿Sí? Pero si Él nos da la oportunidad de usar el sufrimiento, es para nuestro crecimiento espiritual. No lo entiendo, pero Señor, tú estás conmigo. Ayúdame a poder salir de esta situación. Es una respuesta ante las pruebas la que determina si nos beneficiamos o no nos beneficiamos de las situaciones que pasamos, como la aflicción. Es un tiempo, hermano, la aflicción, el sufrimiento, para agarrarnos del Señor y ver que de Él va a salir la respuesta. ¿Cómo debemos responder ante el sufrimiento cuando no entendemos la razón del mismo? Ya les he dicho, debemos de recordar siempre que nosotros somos hijos de Dios y que nuestro Dios, nuestro amado Padre Celestial, nos cuida en todo tiempo. Él no va a permitir más allá de que nosotros nos hagamos daño. Él nos ama porque somos hechura de Él. Puede que no comprendamos su plan, pero el Señor conoce cada detalle de nuestra vida. Y ahí es donde fallamos nosotros, al no comprender el plan de Él. Pero Él está en medio de nuestra vida y tiene algo específico que nos quiere comunicar, porque somos sus hijos, en medio de ese problema, en medio de esa angustia. Cuando pase por aflicción, amado hermano, recuerde siempre que Dios está a su lado. No está solo. Dios está siempre con usted todo el tiempo. Aunque no podamos sentir su presencia, el Señor nunca dejará y nos abandonará. Como dice Hebreos 13:5. Jamás lo va a abandonar a usted. Siempre va a estar con usted, porque usted es un hijo de Dios. Debemos reconocer que Dios tiene un propósito entonces en todo lo que permite que llegue a nuestra vida. Qué importante es
Cuando nosotros abrimos los ojos a levantarnos y le decimos, gracias Señor por este nuevo día de vida que me das. Debemos de ser, hermanos, agradecidos a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de todos los embates de la vida que se nos presenta. Y no hacemos esta pregunta inquisidora, Señor, ¿por qué a mí? ¿Sabe qué? Dios quiere que en medio de las pruebas, en medio de los dolores, en medio de las angustias, sus hijos crezcan. Y eso lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses 5:18, que crezcamos, dándole gracias a Dios en todo. Quiero terminar, hermano, que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, dice que el Espíritu de Dios viene a nuestra mente. ¿Por qué? Romanos 8:28 registra esa respuesta que todos ustedes la conocen. ¿Cuál es? Y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas, el mal, la enfermedad, la angustia, todas esas cosas, le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tal vez un día cuando estemos en su presencia sí vamos a poder preguntarle muchas cosas al Señor, porque lo vamos a ver cara a cara. Pero mientras tanto, hermanos, hagamos lo que dice acá Pedro. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, en medio del dolor, de la angustia, para que Él en un tiempo adecuado nos exalte. La palabra del Señor nos responde a esa necesidad. Humíllate cuando pases tiempos difíciles, que en el tiempo adecuado Dios te va a responder. Dios te va a exaltar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Realmente, Señor, muchas veces nosotros no entendemos lo que pasamos, pero hay tiempos superables, Padre, para todo. Y la clave está, Señor, en aprender a caminar conscientes de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes que tú caminas con nosotros. Moisés, Padre, te buscó en tiempos de aflicción y tú, Señor, respondiste también en un tiempo debido, porque era tu siervo. Oh Señor, te pedimos que cuando pasemos por estas situaciones, no cuestionemos tu presencia, sino que podamos tener un tiempo contigo y poder decir qué tan consciente soy de tu presencia, Señor. Creo en tu protección y tu suficiencia cuando paso por estas pruebas. Gracias, Señor, porque nosotros, si te buscamos en espíritu y en verdad, tendremos la respuesta tuya, porque tú eres nuestra ayuda, eres nuestro socorro oportuno en medio de esa aflicción. A ti, pues, Padre, sea la honra y la gloria. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están pasando tal vez por situaciones parecidas, que tu palabra, Señor, nos anime, nos motive y nos ayude a salir para poder darte honra y gloria en todo tiempo. A ti, pues, Señor, sea la gloria hoy, mañana y siempre. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.